Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy estamos en una clase más de biología y vamos a hablar acerca del desarrollo de la genética, del descubrimiento del ADN y el posterior descubrimiento de su estructura. El ADN lo aisló por primera vez Friedrich Miescher, un biólogo y médico suizo. Entonces, a partir de vendas quirúrgicas que tenían pus, él empezó a aislar una molécula que él en ese momento no sabía que era el ADN, que no sabía que eran los ácidos nucleicos, pero como se extraía del núcleo celular, él le denominó a esta molécula, a este compuesto, como nucleína. Pasaron casi 70 años para poder descubrir la composición del ADN, y en 1919 August Levene identificó que un nucleótido estaba formado por las bases nitrogenadas, los azúcares, el grupo fosfato, y entonces también ellos determinaron que el ADN generaba una estructura en forma de solenoide, y determinaron que el ADN estaba conformado por bases nitrogenadas, la citosina, la timina, la adenina y la guanina. Entonces William Astbury produjo el primer patrón de difracción de rayos X, que demostró de esta manera que el ADN tenía una estructura, una forma regular. Posteriormente, el Frederick Griffith experimentó con cepas de neumococos, y en base a varios experimentos determinó que el ADN era el factor de transmisión de ciertos caracteres. En la búsqueda del factor de transformante, entonces, que era capaz de hacer virulenta a ciertas cepas de neumococos. Entonces, Oswald Avery y Colin McLeod realizaron un experimento que hoy es clásico, y determinaron que a través de análisis químicos, enzimáticos y serológicos, que ese factor transformante que transmitía la información, la información genética a la descendencia, entonces era el ADN, o ácido desoxirribonucleico. A pesar de que se identificó el ADN como un principio transformante, tardó varios años para que sea universalmente aceptada, y fue decisivo el conocimiento de la base molecular de la herencia, y también el nacimiento de la genética molecular. Finalmente, el ADN en la herencia, en la heredabilidad, fue confirmado en 1952 mediante los experimentos de Alfred Hersey y Martha Chase. Ellos comprobaron que el fago T2 transmitía su información genética en su ADN, pero no en su proteína. Entonces, Chargaff determinó las proporciones adenina, timina y guanina, citosina. Entonces, de esta manera, el ADN no siempre es igual la cantidad de adenina y timina, y puede variar desde el 36 hasta el 70% del total. Con toda la información que describimos anteriormente, entonces, junto con los datos de difracción de rayos X, como conocían la composición, conocían que tenía una estructura regular, entonces Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick en 1953, ellos propusieron el modelo de doble hélice del ADN para representar la estructura tridimensional del polímero. Entonces, en una serie de 5 artículos en el mismo número de la revista Nature,
se publicó la evidencia experimental que apoyaba el modelo de Watson y Crick. Entonces, desde el artículo de Franklin y Raymond Gosling fue la primera publicación con datos de refracción de rayos X que apoyaba el modelo de Watson y Crick. Y en ese mismo número también la revista Nature aparecía el artículo sobre la estructura del ADN de Maurice Wilkins y sus colaboradores. Entonces, Watson, Crick y Wilkins recibieron conjuntamente en 1962, después de la muerte de Rosalind Franklin, el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Sin embargo, el debate continúa sobre quién debería recibir el crédito por el descubrimiento. Entonces, en todos estos acontecimientos, muchas veces en varios descubrimientos de la ciencia, el microscopio jugó un rol, un papel muy importante. Entonces, micro, pequeño, y escopio, observar, es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para que puedan ser vistas a simple vista. Entonces, la primera persona que vio algunos microorganismos con cierto grado de detalle fue el holandés Anton van Leeuwenhoek, que tenía cierta fascinación por pulir ciertos lentes, y él fue el que construyó el primer microscopio. Entonces, existen en la actualidad diferentes tipos de microscopio. Está el microscopio óptico compuesto, el microscopio electrónico, el microscopio de contraste de fases, el microscopio invertido, entre otros microscopios. El microscopio óptico compuesto es de uso general y en el siglo XIX fue de mucha importancia en la microbiología como ciencia, y es todavía el principal apoyo de la investigación. Entonces, en el microscopio tenemos un sistema mecánico que está constituido por una serie de piezas en donde van instaladas las lentes que permiten los movimientos para el enfoque. El microscopio óptico comprende un conjunto de lentes que están dispuestos de tal manera que produce el aumento de las imágenes que se observan a través de ella. El sistema de iluminación comprende las partes del microscopio que reflejan, transmiten, regulan la cantidad de luz necesaria para poder efectuar la observación. Entonces, tenemos un glosario de términos que vamos a estar describiendo en el siguiente video. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y desde ya muchas gracias.